Para, para avanzar, antes de abordar el preludio, que es la primera sala, me voy a ir a algo muy de atrás para dar comienzo a algunos conceptos que van a ir apareciendo a lo largo de las obras y que también forman parte de mi pensamiento como artista, como músico y como de la manera en que veo el universo. Pitágoras fue uno de, no sé si todos conocen a Pitágoras. ¿Qué tal, Pitágoras? Bienvenido, es un filósofo matemático griego, considerado como el primer matemático bien puro, como que pensaba todo a través de los números, en esta idea de el número es la esencia de todas las cosas, como lo menciona la placa. Fue el primero en relacionar la música y las matemáticas, y puso todo su estudio y su concentración en esta naturaleza de los sonidos musicales. Descubrió mágicamente, no sé cómo, una relación entre los sonidos armónicos y los números enteros, creando una teoría de la matemática en la música. Lo vemos re común ahora, pero estamos hablando de 400 años antes de Cristo, ¿no? Como 500. Entonces, a Pitágoras también se le adjudica el descubrimiento de las leyes de los intervalos musicales. Es decir, las notas de las escalas, como las conocemos, tienen las bases puestas, tiene el mojón más grande del mundo puesto acá, en Pitágoras. Esta relación de la aritmética con la escala musical, en esta invención, hizo este monocordio maravilloso que empezó a intervenirlo y a experimentar, y encontró que en esta sola cuerda, dividiéndola y frotándola, empezaba a encontrar estos armónicos, y así estableció una ley de las alturas que dice que la altura del sonido, en definitiva, es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. Entonces, a partir de ahí, que es un pensamiento matemático, empezó a experimentar con este monocordio, y bueno, voilà, la escala musical, ¿no? Hay una aritmética y una geometría ahí en comunión divina. Entonces, creo que está bueno pensar que esta lógica que da inicio a la música como la conocemos, y también, bueno, obviamente mezclándose y atravesando toda la transformación que vivió a lo largo de los siglos, es interesante pensar que el espacio y que entre el número y el sonido hay una combinación armoniosa. O sea, están ahí, digamos, el pájaro que cantaba no sabía matemática, pero en esa relación que Pitágoras empieza a encontrar, descubre esta maravilla, que muchas veces cuando hablo de la música y el arte sonoro pienso que los dos mojones de todo esto son, si tengo que empezar a dividir el territorio para ver dónde me quedo, y un poco está entre Pitágoras y John Cage, ¿no? Y otros artistas, pero digo, que van dándole base a un montón de pensamientos del siglo XX. También él, que lo vamos a ver más adelante, empieza a ver una combinación del cosmos, digamos, una relación del cosmos, de este movimiento circular, que es algo que van a ver también durante la muestra, que es un movimiento pendular, oscilatorio, que determina que los astros emiten en sus movimientos unos tonos musicales que dan como armonía y producen una maravillosa música eterna, perpetua. Eso pensaba Pitágoras, allá a lo lejos, en relación con esta idea de la música de las esferas. No voy a detenerme mucho más en esto, pero cabe mencionar estos puntos para que el que quiera pueda seguir investigando en este camino. Pero bueno, entre la música de las esferas y su cosmología del mundo y las matemáticas y la música, empieza como a establecerse ese quadrivium pitagórico, que ahora voy a explicar un poco qué es este quadrivium, porque las artes liberales de Platón, según Platón, son 7, y él las divide como en 2 bloques, en el trivium y en el quadrivium. En el trivium tenemos todo lo que tiene que ver con el lenguaje, que es el arte de todo, de conocer el lenguaje, de dividirlo, de pensarlo, de comunicarlo, de la lógica del pensamiento, que también en esa forma de pensar el lenguaje está la matemática de fondo trabajando, haciendo su trabajo profundo. Y por el otro lado, quien quería estudiar algo más vinculado con la aritmética, la geometría, la cosmología, o la música, la arquitectura, tenía que estudiar todo ese otro bloque. En definitiva, si uno quería acercarse a la lengua o a la palabra, tenía que atravesar el trivium, y si quería conocer todo esto que ya mencionamos, el quadrivium,
Pero lo que me gusta acá es que Platón pensaba que esto eran las disciplinas del espíritu. ¿Por qué? Porque se entraba por una, por ejemplo, la geometría, y al estudiarla en su conjunto podías terminar saliendo por otra, o por la aritmética o por la gramática también, ¿no? O por la retórica. Había como una conexión detrás de todo esto que me parece re interesante pensar este macrocosmos del mundo y un microcosmos que están conectados. En la actualidad esto ya no está sucediendo. Hay especialidades de las especialidades de las especialidades de especialidades, y hay una desconexión total, que es parte de nuestra futura destrucción como universo, que es que no nos conectamos con las demás disciplinas y somos tan especialistas en algo que perdemos un poco el contexto. Y si abrimos un poco el contexto, aún sigue siendo corto el alcance, porque ya no han educado en ese sistema más como engranaje, ¿no? Entonces, hay algo de esto que es interesante de entender, de que uno se aproximaba a un lugar y quería estudiar la armonía y se vinculaba con el Feng Shui, con la geometría, con la arquitectura, la luz, el movimiento de los astros y la música. Por ejemplo, digo, ¿no? Entonces vemos cómo todo estaba más conectado. Ahora ya está todo cada uno en su mambo y cuesta un montón entender que hay empatía entre las cosas. Pero bueno, sobre estas bases y esta idea de la arquitectura, la geometría, la astronomía y la música, van a ver, acuérdense de esto, que va a estar muy presente a lo largo del recorrido de la muestra. Tenemos este preludio que llamamos a esta sala, que es la introducción a Proa, que es el primer momento de una suite. A veces también se llamaba obertura, pero esta idea de apertura, de abrir, de introducir, nos parecía que poner una obra en esta sala, en la sala inicial, estaba bueno porque nos daba también casi hasta una estructura bastante más parecida a la suite en 5 movimientos, ¿no? Con el preludio, más las 4 salas, teníamos una estructura bastante similar, parecida a una suite. En la suite, el músico a veces también utilizaba el preludio para calentar los dedos, como para entrar como en onda, para después arrancar con las danzas, ¿no? Entonces, era importante esta introducción a la suite, que sea clave, y que esté en ese lugar de entrada, ¿no? Sirve de entrada de anticipación y también sienta las bases de lo que va a venir, de todo lo que va a venir. Para esto también voy a ir haciendo este juego de conectar un poco el pasado y el presente, cuáles fueron las cosas que fuimos. Acuérdense de que esta es la mirada más bien sobre el eje sonoro, no es todo sobre los ejes que atraviesan la muestra. Como decía Noemí, que la semana que viene está el agua, que también está presente. Entonces, es importante de que, bueno, nos estamos focalizando en una línea que está conectada con todas las otras, pero bueno, es la del sonido. Para esto me voy hacia el 1800 con Lissajous, que era un curioso de los movimientos ondulatorios y de las vibraciones del sonido. Quería hacer algo que fue muy difícil llegar a esa conclusión y a esa resolución de técnica, que era visualizar al sonido. Hasta el momento se hacía música y nadie pensaba qué forma tiene el sonido, para dónde va, qué es redondo, cuadrado, qué forma tiene, nadie se había preguntado. Estaba dando vueltas por ahí una idea bastante vaga, pero no había como un estudio tan preciso de eso. Él en 1800, aproximadamente mediados de 1800, presenta frente a la Academia de Francia este descubrimiento que visualiza la curva que genera la combinación de 2 movimientos armónicos simples. ¿Qué será esto para los que no saben música? Bueno, en realidad no tiene que ver con la música, tiene que ver con un movimiento simple, un movimiento pendular. Entonces, ¿qué hizo? Tomó un diapasón, 2 diapasones idénticos, en el primer caso, después fue complejizando eso, y puso en cada punta del diapasón, que es ese cuernito que se ve ahí en la imagen, que se utiliza mucho para tomarlo como guía de la nota a cantar en un coro, afinar, o por lo menos ponerse todos de acuerdo cuál es la nota base sobre la cual van a trabajar. ¿Qué
que normalmente está en 440, puede estar en menos, 432, 430, dependiendo de lo que queramos. Pero hay diapasones afinados en distintos tonos. Es lo más parecido a un armónico simple, el diapasón. Y puso un espejito, proyectó una de luz, y esa de luz lo amplifica con un espejo, lo amplifica en ese rayo con ese espejo, y ve el dibujo, la sinusoide, la forma de onda dibujarse en la pared. Después combina con otro diapasón a 90 grados, que es la imagen de abajo, y empieza a encontrar que hay ya otro tipo de figuras. Entonces, yo mientras voy hablando, voy a ir poniendo estos videos que tienen que ver con esto, cómo se realizó el experimento en su versión más primaria. Y aquí están como armando todo el setup. Bueno, ahí ejecutan los diapasones, no sé si ven que mueven los diapasones, y se empieza, y empiezan a mover la distancia, bueno, y se encuentran con esa imagen. Esa fue la imagen que vio Lisa Jus en su primera versión del experimento. Abajo tenemos lo mismo, por un osciloscopio electrónico. Y fíjense que la relación que hay entre la figura y la división, 2, 3, 1, 5, que tiene que ver con esta división de la cuerda pitagórica de los armónicos, ¿se acuerdan que había mencionado antes? Bueno, fíjense estas ondas. Esta imagen va a estar muy presente a lo largo del recorrido también. Vamos al preludio, teniendo como base esta idea de visualizar el sonido a través de las de luz y del movimiento de ese diapasón. Nos encontramos con esta primera obra, que es la obra de Peter Kogler, que abre, es el preludio. Voy a aclarar que con Sigismond, el otro curador, hicimos una interpretación de las obras distinta a la que propone el artista. No es que la bloqueamos ni cancelamos la propuesta inicial, pero nosotros tomamos algunas obras visuales, como en este caso la de Peter Kogler, que no es sonora, ni está el pensamiento sonoro detrás de esta obra en la charla que tuvimos con Peter Kogler, pero él aceptó, digamos, esta mirada y esta aproximación a su obra, y le pareció muy interesante, que tiene que ver con una mirada del sonido, ¿no? Más allá de lo que propone él, que no se pierde en su puesta, porque no es que alteramos las obras. Las unimos, las encadenamos y establecemos este nuevo orden dentro de esta suite, con estos pequeños objetos, y le vamos dando otro sentido, o vamos sumándole otro sentido. No es que lo cancelamos. Entonces, este preludio sienta las bases de lo que va a ser toda la muestra. En definitiva, es la oscilación, que es la sangre que alimenta todo Proa. Es el inicio, el origen del mundo, el origen del movimiento oscilatorio, si pensamos en el cosmos, todo esto que estamos moviendo en un sistema solar, en todo lo que sabemos. Peter Kogler, este artista austríaco, multimedial, uno de los pioneros del arte generado por computadora. Su enfoque está muy vinculado con la arquitectura. Proa es también una belleza arquitectónica que a mí siempre me fascinó, me pareció que también era como que se aprovechaba mucho la arquitectura de Proa. Y se adapta muy bien a la arquitectura, también está vinculado con el cine y los nuevos medios de comunicación digitales, algo que en otras clases ya han visto a Peter Kogler, pero yo no voy a hablar de eso, sino yo voy a hablar un poco más de su cuestión sonora. Entendemos de que sus instalaciones son hipnóticas, transforma totalmente el espacio ordinario, o en este caso no es un espacio ordinario, pero es un espacio de tránsito, un no lugar. Los conocidos no lugares, esto que son espacios de tránsito donde uno está entre, como puede ser un aeropuerto, ¿no? A él también le interesa mucho intervenir en estos tipos de lugares. En varias oportunidades estuvo, hasta en Documenta también estuvo en una especie de pasillo, cuando hizo una versión de esta. Esta versión es específica para Proa, es decir, Proa cede el diseño de arquitectura y el artista adapta una versión que estaba en la FRAC, pero es una versión nueva, distinta. Síntesis, para mí esta obra es la onda sonora imprimiéndose en la superficie. Es como si hubiésemos silenciado a Lisa Jus y nos hubiésemos quedado solamente con la imagen que proyecta esas ondulaciones, se proyectan esas ondulaciones en el espacio.
También quiero, me falta un montón, voy medio un poco lento, pero bueno, esta relación que hay, por eso pongo también dos gráficos que al costado acompañando esta idea del sonido directo y el sonido reflejado, que tiene que ver con la reverberación. Cuando un sonido viaja en un espacio, llega a nuestros oídos de una manera recta, línea recta, sin intervención del espacio, y después nos empiezan a llegar todos estos sonidos con retardo de tiempo, que nuestro cerebro empieza a descodificar y a entender la dimensión espacial del lugar gracias al sonido. El sonido imprime la dimensión espacial de una sala. Uno entra a una sala y no hace ningún ruido, no sabe qué dimensión, si entra con los ojos cerrados, si es grande, si es chica, nada. Si no hay sonido, no sabemos. Si cerramos los ojos y emitimos un grito, un sonido con las palmas de las manos, vamos a entender, estamos en un galpón, estamos dentro de un ropero, estamos en un lugar muy chiquito, bueno, podemos empezar a descodificar ciertas cuestiones del espacio. Síntesis es esta onda sonora imprimiéndose en la superficie como respuesta acústica de los lugares. ¿No? Perdón, me pasé. Acá, bueno, en los gráficos vemos esta fuente sonora, vemos en dos ejemplos distintos cómo viaja, cómo en la versión más de planta se ve solamente rebotando en las superficies como en los laterales, y en la imagen superior vemos cómo incide el techo, las paredes, el piso, y ahí toda esa información nos llega, porque el sonido al encontrarse con una superficie hace un cálculo que dice, bueno, algo de mí queda y algo de mí sigue. Y eso que sigue y que queda tiene que ver con la materialidad, que puede ser más absorbente, que refleja más, refleja menos. Entonces, ese sonido va perdiendo su energía a medida que va impactando en las distintas superficies, y bueno, nada, va llegando como queda, digamos. Llega filtrado en muchos casos porque no llega en su plenitud, ¿no? Bueno, entonces esta obra es ese preludio, estas ondulaciones, esta idea también que sí tiene que ver con la obra de Peter Koller, que tiene que ver con la caverna, está presente en esta sala, y tomamos como referencia la dimensión sonora de las cuevas. Esto para mí también fue muy interesante cuando encontré que entre esa entrada de proa y esta obra podía conectar con algo que a mí me fascinó cuando estaba estudiando una cosa más antropológica del sonido, y esta dimensión sonora de las cuevas y las rocas prehistóricas pintadas. Esta investigación de Yegor Reznikov, que es un gran antropólogo sonoro, que basa todos sus trabajos teóricos y empíricos previos en esta cuestión de tratar de entender los grafismos parietales. Él llega a una conclusión maravillosa, y no importa ya si no es cierta, me encanta, que en estos grafismos parietales hay una relación muy directa con los puntos de resonancia de las cuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que la incidencia del sonido, que había sonido, parece, cuando estaban pintando, y donde su eco el eco determinaba el lugar donde la imagen se iba a dibujar, y en una relación entre el signo y los fenómenos acústicos que determinaba el tamaño. Síntesis: nos metemos adentro de una cueva, empezamos a hacer música, un sonido, lo que sea, y encontramos que en la zona de mayor resonancia vamos a pintar el mamut gigante, porque ahí es donde más resuena. Y esas decisiones fueron tomadas, y en ese correlato que él encuentra de esta relación entre las pinturas y grafismos parietales y el sonido, acá algo sucede parecido. Es decir, estas ondulaciones que van ahí modulando el espacio, nos hacen perder un poco los límites de ese territorio. Por momentos se encuentran, la trama se hace más compleja, y por momentos la trama es más abierta. Pienso que también hay una conexión con esto en esta relación, que no es de Peter Koller, sino que es mi lectura, la lectura de Sigis sobre esta intervención en este espacio, ¿no? También al ver esta imagen no podemos dejar de pensar en el minimalismo, en las ilusiones ópticas, en el movimiento cinético de las líneas. Koller se abraza todos esos conceptos y esa tradición, y la perfección en un arte más de la instalación y de la experiencia. Estar dentro de las obras, los que tuvieron la suerte de poder visitar Proa, es muy inmersivo, es una experiencia muy física. Digamos, es interesante estar adentro. Digamos, la foto dice algo, la foto también es buena, y es algo que también pasa que en estas obras que tienen que ver con el op art,
o las ilusiones ópticas, a veces en la foto por ahí se entiende más qué está pasando, pero adentro, la sensación inmersiva de estar adentro es imposible de transmitirlo a través de una imagen. Y otro punto más que trae esta obra, fíjense el preludio que estoy haciendo con esta pieza, tiene que ver con la textura, que es una terminología que se utiliza mucho a la hora de pensar la música. Cuando uno habla, por ejemplo, de la melodía y acompañamiento, habla de una figura fondo, habla de un tipo de texturas, ¿no? Las texturas tienen que ver con la complejidad de las tramas sonoras que van generando la composición musical. Pueden ser más complejas, más sencillas, pueden ser más abstractas, más figurativas. En este caso, la trama da inicio a, digamos, a otro concepto, o sienta las bases de otro pensamiento sonoro antes de arrancar con las danzas. También voy a mostrar un ejemplo de cuando Peter Kogler se asocia con el video y el sonido y hace de esta experiencia inmersiva algo mucho más dinámico que invita al visitante a experimentar más y recorrer el espacio de una manera aún más sensorial y dinámica que la imagen fija sobre las que imprime los espacios. Pongo un breve fragmento porque ya estoy en 20 minutos y... van en una relación más directa en su transformación de las texturas. Cerramos este preludio, ya nos anotamos ahí en la entrada, vimos que estábamos inscriptos en nuestro horario, que es ese preludio, y ahora entramos en el primer movimiento, en la primera danza, que el eje central es el pulso. Este pulso, que tiene que ver con la tensión, con el equilibrio, el ritmo, son los puntos claves de esta sala. Cuando uno habla de música y cuando estudia composición y empieza como a entrar en el mundo de lo sonoro, se habla mucho de la tensión-distensión, en todos, digamos, en todas las áreas, pero es como es clave como con estos materiales sonoros abstractos de los instrumentos que podemos generar tensiones y distensiones, valiéndonos de los recursos y los elementos de la música, el ritmo, la armonía, el timbre, la intensidad, etc. Podemos generar e ir modulando esa tensión y distensión. En esta sala hay tensión y hay una distensión posible de una resolución, pero es que tiene que ver con la oscilación. Pulso y oscilación van a estar presentes. Antes lo que vimos también eran oscilaciones. Esas vibraciones en el espacio imprimiendo texturas eran vibraciones. Oscilaciones, perdón. Entonces, acá también en esta sala hay mucho que ver con lo industrial, con los materiales industriales, con el ámbito de lo constructivo. Van a ver, si llegan a ir a la sala, van a encontrar que hay una relación de una rueda hecha con ladrillos, que está el círculo, está la oscilación, está el movimiento, digamos, está el pulso, bueno. Pero cuando entré en esta sala, porque lo voy contando un poco a la muestra, pero también, obviamente, voy a las obras específicas de cada sala, se escucha un pulso, pero no se sabe bien qué, porque está escondida la obra a primera vista. Ese pulso, que es una unidad rítmica de referencia, que le da como la base para que se materialicen los pasos de la danza, de una suite, es un latido, puede ser un tic-tac, una división del tiempo en pulsos, en ritmos, o en fracciones, perdón. Hace referencia a las bases de la música. La música por lo general se construye, o se construían, ya no, el pulso no es tan importante en el siglo XX, porque ya no se habla de ritmo, sino digamos, de un contexto de campos rítmicos, porque ya es más difícil empezar a encontrar un pulso, porque ya no importa tanto el pulso. Pero bueno, en la tradición de la música, el pulso es sobre la cual uno va construyendo, es decir,
uno sobre este pulso, taca, 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 va construyendo un ritmo, ¿no? Entonces, ese pulso que está ahí, pum, 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 de fondo, no sabemos bien qué es, que determina también la velocidad de la música. En nuestro caso, lo conecto con el armonógrafo, que es un aparato mecánico maravilloso también, del siglo XIX. Estamos avanzando bastante bien entre el 18 y el 19. Esto es un poquito más, más avanzado, digamos, del 19. Blackburn fue este profesor de matemáticas de Glasgow, descubre este invento, lo hace oficial, digamos, la nota, lo registra. Este armonógrafo dibuja los patrones, las diferentes curvas de las oscilaciones. Las oscilaciones es un pulso, va de un lado para otro, pum, pum, ¿no? Estas oscilaciones, si uno, voy a poner el audio sin el audio para que vean, esos movimientos pendulares, que puede ser un armonógrafo sencillo, como en el caso de abajo en el gráfico hay uno que dice lateral y rotativo, creo que no sé, que no le doy en la vista. Bueno, sí, pero bueno, tiene que ver con tres péndulos, dos péndulos. Ese péndulo, un péndulo mueve la pluma y el otro mueve la base sobre la cual se va dibujando. En el caso del dibujo, estamos viendo un armonógrafo más complejo. Pero esta suma de frecuencias, de oscilaciones, como la fase del péndulo, la frecuencia, en esa combinación crean patrones distintos, que también aún nos seguimos conectando con ese pulso si vamos muy atrás con la obra de Peter Kohler del Preludio. Estamos todavía en la misma tonalidad, que es un poco lo que hace un preludio, ¿no? Un preludio, cuando arranca una composición, muchas veces sienta las bases, establece una tonalidad musical sobre la cual las demás composiciones van a seguir desarrollando esa tonalidad, pero bueno, nada, es eso un poco, ¿no? Esta tonalidad de la oscilación y el movimiento pendular está. Puede crear elipsis, espirales de 8, figuras de Lissajous también. Está conectado con eso, ¿no? Hay muchos artistas que se valen de estos recursos. En este caso, que vamos a ver la obra de Mónica Bonvicini, no es directo. Hay otro como un gran amigo, Jorge Barco, artista colombiano, que interviene estos armonógrafos y les agrega circuitos electrónicos y luces y lo hace más complejos. Que también vamos a ver algunas obras más adelante, o una obra más adelante de Carsten Nicolai, que tiene que ver con, toma como referencia el pasado y lo modifica en el presente y lo lleva a otro espacio, a otra dimensión. Mónica Bonvicini, que es la que introduce el sonido de la sala, a través de este pulso, de este latido, que es un martillazo sobre una pared. Ahora lo vamos a ver en el video. Una repetición constante, es la mano de una mujer, es una artista feminista, muy comprometida políticamente, tratando de, con una mano, bueno, no sé si la mano de ella, no importa mucho, pero la mano de una mujer con una masa, rompiendo un límite, una frontera, un muro, un esquema social, una estructura social, cuestiona y critica estos lugares de poder más de lo masculino, el papel de los hombres en concepto de modernistas, en el orden y la planificación de lo urbano, como que todo su trabajo ataca la arquitectura. La arquitectura para Mónica Bonvicini es foco de ataque y de destrucción. Y es importante esto, porque ella, con este video que vamos a ver ahora, conecta todo esto que venimos hablando, y lo mencioné recién, en un gesto muy sencillo, que es una mano rompiendo un muro. Voy a buscar agua mientras ven el video. Adelanto. En la sala, cuando trabajamos con Pablo en el montaje sonoro, hicimos como un trabajo bastante específico en resaltar las frecuencias graves, que se escuche como un latido, como un pulso, como un kick, como un bombo.
reforzando las frecuencias graves. Hay un parlante escondido que reproduce las frecuencias más graves por ahí a través de la computadora digamos, del Zoom. No se puede apreciar. Se hace más física la experiencia, más allá de que visualmente es muy físico lo que está sucediendo. Está rompiendo las paredes de proa, haciendo un agujero, ¿no? Pero bueno, esta obra sienta las bases con este pulso, pero también da pie a las obras, al eje que viene en la sala siguiente, que es el cuerpo. Entonces, entre todo lo industrial que hay en esa sala, aparece la mano, aparece el cuerpo, y da pie a lo que viene, que en la música se utiliza mucho de poner ciertos giros melódicos que es la antesala o antecede a lo que va a venir, que son muy sutiles, que si uno no estudia por ahí en profundidad la composición, no se da cuenta, pero sí se da cuenta, ¿no? Se nota que hay un estudio detrás de esto, ¿no? Pero que hay una intención detrás de todo eso. Otra obra de Mónica Bonvicini, para ver más o menos el espacio de trabajo de este artista, así como hicimos con Peter Kohler, que mostramos el área de acción. Esta es su área de acción en muchos casos, no siempre, pero Mónica Bonvicini, en este caso, toma la galería, el espacio otra vez, el cubo blanco, construye un piso con yeso, y los visitantes al caminar lo van rompiendo, y se va escuchando cómo se agrieta, cómo se deforma con las pisadas. Entonces, está socavando otra vez, ahora el piso, antes de la pared, de un cubo blanco. En este caso, por ahí mucho más literal y más del site specific, y en la otra pieza a través de un video, pero guarda, porque la obra de Mónica Bonvicini no estaba pensada ni con el pulso, ni con la oscilación, ni con, digamos, es una obra en video. Nosotros tomamos esa obra de Mónica Bonvicini y la vinculamos con todo este pensamiento que viene detrás, que tiene que ver con lo sonoro, con la oscilación, con el movimiento, con el péndulo. Y bueno, y así bueno, mostramos, esta obra tiene que ver, pero ya va desde otra dimensión, ¿no? Voy, en los 30 minutos, estamos bien. Vamos al movimiento 3. Primer movimiento, la primera sala le pusimos preludio, a la segunda le llamamos pulso, esta tercera se llama scherzo. El scherzo no está dentro es muy difícil encontrar una suite con un movimiento que se llama scherzo. Reemplaza al minuet, o sea, nace del minuet. El minuet es un movimiento, sí, de la suite. El minueto, digamos, está ahí, minuet 1, minuet 2, en una suite. El scherzo también, así como el minuet, fue tomado por los compositores y bueno, lo van siempre como todo, nosotros llevamos todo al límite, ¿no? Entonces, así terminamos con la música decafónica, serialismo y quilombo del siglo XX. Llevamos todo al límite, ya las melodías no eran suficientes para expresarse, entonces las rompimos, se rompió todo, o se logró otro pensamiento a través del ruido y del sonido. En este caso, por ejemplo, el scherzo beethoveniano, dentro de la música que a mí me gusta, Beethoven siempre agarraba la sonata y la rompía, o sea, no hacía lo que había que hacer. Mozart era como un poco un alumno más educado, o más seguía, o sea, con su maravilla y su genialidad, seguía más o menos los patrones. Beethoven no le eran suficientes las bases, siempre estaba ahí. Y hay un scherzo beethoveniano que es salvaje, y a mí me gusta que el scherzo en realidad en italiano significa broma, chiste, algo irónico. Me gusta este concepto de lo irónico para la sala, y de lo salvaje, y también me gusta el concepto de la broma y el chiste. Hay algo de humor dando vueltas en la segunda sala. O de ironía más que de humor. Entonces, esta sala, que es el scherzo, y como les decía, en la sala anterior está la mano de Mónica Bonvicini con el pulso rompiendo el muro. Acá nos encontramos con una obra clave en el recorrido, que es la obra de Shilpa Gupta, artista de la India, residente en Mumbai. Su trabajo está muy vinculado con las políticas modernas, indagando en estas nociones de la tecnología, derechos humanos, militarismo, seguridad, digamos, todo lo persecuta que hay alrededor, en torno a la tecnología y el uso de la tecnología. Y acá, ¿qué encontramos? Nos encontramos con unos micrófonos que se balancean. Pongo el micrófono balanceando y abajo hay un gráfico también moviendo, oscilando. Otra vez la oscilación, el círculo insistente, muy por debajo, ¿no? Porque uno cuando va a la muestra por ahí es como
está dando vueltas, hay algo que está dando vueltas que uno puede empezar a detectar, pero por ahí no es tan, y no nos interesa que sea tan claro. Es nuestra matriz de conexión interna, que está bueno que esté, pero no la queremos hacer tan evidente. Entonces está, digamos, bueno, los textos ayudan, ¿no? A empezar a detectar qué está detrás de todo esto, digamos, como esta gran obra, este gran teatro, esta gran ficción, que es una muestra. Estos micrófonos que se balancean, este movimiento se llama palanca de primer nivel, que es donde hay un punto de apoyo y hay fuerzas aplicadas sobre ese punto de apoyo, fuerzas aplicadas y fuerzas de resistencia. ¿Qué pasa con estos micrófonos? Estos micrófonos, cada uno reproduce se escucha una voz, que es lo más extraño, que es encontrar un micrófono que en realidad no está escuchando, sino que nos está hablando. Y en cada uno de estos micrófonos se escucha los discursos, el relato de dos discursos, el de la independencia de la India por un lado y de Pakistán por otro, de Inglaterra, y todos los conflictos que es en esa independencia, la independencia genera, y todos digamos, las tragedias que suceden a partir de esas declaraciones de independencia. Son terribles. Siempre Shilpa Gupta ahí rascando en lugares muy finos y muy fuertes. Entonces, esta idea de las fuerzas aplicadas, de la resistencia, del balance, de un punto... Bueno, la voz que se escucha es una voz que que es una voz que va relatando esto de una manera bastante lúdica, en tándem, en contrapunto, en unísono. Vamos a escuchar un fragmento de lo que se escucha por los dos micrófonos. Por ahí, si están en estéreo, van a escuchar lo que se escucha en uno y en el otro. Modern History Source Book, Presidential Address Jawaharlal to the Nehru, Constituent Assembly of 1889 Pakistan, Muhammad to Ali Jinnah, 1964. Speech on the 1876 granting of Indian to independence. 1948. August 11th, 14, 1947. Mr. President, ladies and gentlemen, Long years ago we made a tryst with destiny. I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon and me. Now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially, the greatest honor that is possible to confer. At the stroke of the midnight hour when the world sleeps. Esta voz que es trágica y anticipa lo que va a venir, que son batallas y batallas. Acá la voz humana aparece dentro del mundo de lo sonoro que está planteado en este recorrido, en un vínculo con el cuerpo, porque toda esta sala está atravesada por esta idea del cuerpo ausente, presente, en acción, en la danza, mutilado, recortado, en obra, con Marta Clark poniendo su cuerpo en obra, digamos, hay como un vínculo, siempre está el cuerpo ahí dando vueltas. Y nos parecía una buena manera de poner al cuerpo, a escuchar al cuerpo con esta voz y en esta carga, digamos, intensa y trágica que tiene. Shilpa Gupta tiene estas dos obras, también van más o menos en esta línea. En Singing Cloud, es una escultura bellísima que tiene 4.000 micrófonos. Esa nube blanca que ven, negra, perdón, que ven ahí, son todos micrófonos. Como una nebulosa, una ameba, está suspendida en el aire y se va el sonido, sale ahora de vuelta por los micrófonos, invierte. Y acá hago un paréntesis de nuevo. Y el micrófono y el parlante, ambos son transductores. ¿Qué quiere decir? Que traducen, en el caso del micrófono, la oscilación, la presión del aire, que es el sonido, en voltaje, y el parlante traduce los voltajes en movimientos oscilatorios del aire de nuevo. Si quieren hacer algún día una prueba, enchufen un parlante a la entrada del micrófono y hablen sobre el parlante y se va a grabar. O sea, también funciona como un micrófono. Es una membrana sensible, digamos, a las vibraciones. Y lo mismo con un micrófono. Si en un micrófono lo conectan a la salida de un parlante, tampoco está bueno experimentar esto si no saben muy bien cómo hacerlo, porque por ahí se queman. Pero digo, en el caso de que sepamos más o menos cómo manipular los cables, el volumen, todo eso, la intensidad, podemos escuchar el sonido a través de un micrófono también.
este cúmulo de micrófonos, muy así fuerte, una tormenta. ¿Qué tiene esa tormenta adentro? Tienen las voces de las personas que hablan sobre el atentado en Mumbai, que murieron 171 personas en 2008, hace un montón. Esa nebulosa sonora no está quieta, se mueve. Los sonidos van para un lado, para otro, van a una punta, van para otra punta, y qué sé yo, y se escucha. Voy a poner un poco de fragmento, e hice una versión yo. Bueno, esta instalación, que es un objeto flotante que representa en algún punto las nociones modernas de la vigilancia, la seguridad, la ansiedad, y a su vez cantan. Todas las obras de Shilpa Gupta toman textos terribles y hacen referencia a cosas terribles, pero la voz está cantando, leyendo, en contrapunto, hay por momentos ruidos, hace como unas composiciones con la voz que las reproduce a través de sus instalaciones, sus esculturas, que hace que de una forma una singularidad en su trabajo que a mí me apasiona. Bueno, en esta otra obra, que es... Я ожидала их так давно, что в час, когда пришли, мне стало так же все равно, как лодки на мели. Me interesa también cómo trabaja con momentos más solistas, con momentos más de coro, de conjunto, de contrapunto. Hay algo muy musical en el orden de la organización del contenido sonoro de sus voces y sonidos, que hace muy interesante. Vamos a otra obra que está ahí dentro de esa sala. Es la única sala donde voy a contar dos obras que están ahí dentro, pero ¿por qué? Porque esta obra de Kogitore, Clément Kogitore, Las Indias Galantes, que es una ópera ballet de Rameau. Rameau en 1700 presenta esta obra que tiene un prólogo, o una introducción, un preludio y 4 actos. Y tiene el libreto de Fuselier en esta versión de Kogitore, que él retoma esta música que que narra estas historias de amor, si se galante, en lugares muy lejanos, exóticos. Son las Indias, vistas como las Indias salvajes, pero a la vez en el texto aparece la palabra de que son personas sensibles, esta mirada de que los indios en la colonización se veían como salvajes, pero a la vez como salvajes pero sensibles, o salvajes que había que respetar. Bueno, en toda esa historia que ya conocemos, de que Rameau la lleva a la escena de esta ópera ballet, Kogitore toma esto y con la ayuda de trabajo en conjunto con Leonardo García Larcón, que es un director de orquesta argentino, y Vintaud Dembélé, que es una coreógrafa, bailarina maravillosa, hace esta obra. Las Indias Galantes la reformulan en la escena, manteniendo la música con la dirección de Larcón, con su orquesta barroca. Esta es la conexión directa con la música dentro del recorrido y con la suite. La suite, bueno, fue por excelencia como una de las formas musicales del barroco. Acá hay unos cuerpos que bailan esta música, pero bailan con una nueva forma, con una nueva manera. O sea, aborda la obra a través del hip hop, del cramp. Si ponen cramp después en internet y van a ver cómo son los pasos, van a ver que hay mucho de estos bailes de los suburbios y de las minorías, o de estos salvajes que rodean a las ciudades, bailando esta danza, que es la danza de la pipa de la paz, que es un momento
donde unos guerreros empiezan a bailar y a celebrar una paz con los invasores. Entonces, bueno, hay como toda una ceremonia. Compositor lo que hace, toma la música de Roumeau y cambia la escena, ¿no? Cambia la escena, lo que se ve. Esto lo presenta en la Ópera de París. Vamos a ver un fragmento de esta obra. Vamos a pasar los links. Esta obra la pueden ver entera, está en YouTube, pero vayan a prueba, no, es una versión online. Esta danza salvaje de Clément Cogitor es maravillosa, como une el pasado y el presente, y en particular hay algo de ese gesto que nosotros también tomamos a la hora de pensar estas cuestiones del pasado, de la visualización del sonido, de las vibraciones, y ponerla en el presente a través de obras de artistas que vienen trabajando con una lógica similar, ¿no? Seguimos la siguiente sala, estamos ya en la sala 3, no se llama sala 3, en nuestra suite se llama Andante, que otra vez hace referencia a un término musical que tiene que ver con indicar un tiempo que va entre el adagio y el moderato. ¿Qué será esto? Bueno, tiene que ver con un tiempo. Hasta que no existía el metrónomo, como el metrónomo este que te daba el pulso perfecto, uno como compositor se valía de estos recursos para dar más o menos el carácter, el tiempo, un poco de cómo interpretar una obra. Esta sala es una sala donde es monocromática. Cuando vayan van a ver que no blanco y negro, abunda el blanco, abunda ese monocromo ahí dando vueltas en las obras, en las pinturas, en las instalaciones, en el video. Y otra vez voy al pasado para encontrarnos con el presente, con la obra de Carsten Nicolai, que es la obra de este Andante. Estos experimentos de este físico alemán, Ernest Chladni, que a través de una placa sostenida por un eje central, producía a través de una vibración con un arco violín un efecto estacionario. Se denomina figuras de Chladni a estos patrones que formados por sustancias granuladas, que ahora vamos a ver. Voy a poner en silencio y después voy a subir el volumen para que vean, mientras voy hablando. Es un parlante que está transductor, que está puesto a una placa. Van variando la frecuencia y le van tirando esta sustancia granulada, que puede ser sal, arroz, depende de lo que uno quiere usar, según la fineza de la trama. Y esta vibración va generando estos patrones. Es un experimento que permite visualizar las ondas sobre un material, básicamente. Chladni hace eso. Él lo hace con una versión otra vez muy con los materiales y la tecnología de la época, pero bueno, ahora en la actualidad este tipo de experimentos se hacen con un parlante y uno va cambiando la frecuencia del parlante y van apareciendo estos patrones. Es decir, las ondas sonoras son vibraciones que se pueden transmitir por los materiales o medios elásticos, el aire, el agua, la madera. Para que haya sonido tiene que haber alguien o un movimiento, una oscilación, que puede ser, por ejemplo, el golpe en un parche, en una olla. Esa olla vibra, necesita de la dimensión del espacio flexible, elástico, que puede ser cualquiera de estos que mencioné recién, genera estos movimientos de cambios de presión y llega a nuestros oídos y se interpreta. Pero uno lo puede hacer a través de distintos materiales, no solamente el sonido, uno puede escuchar abajo del agua, en el aire, sobre la madera, así poner el oído, etc. Esta idea de producir ondas sonoras en la placa metálica lleva a entender que hay una
una organización de las ondas estacionarias entre ellas. Las ondas estacionarias son interferencias entre las ondas incidentes y reflejadas que se producen en la placa, entonces generan la trama. Estas ondas estacionarias tienen una particularidad de presentar una zona de vibración nula, que son los nodos, y zonas de amplitud máxima, donde son los vientos. Entonces los nodos empiezan como a encontrar, o sea, se empieza a organizar entre estos espacios vacíos y llenos de las partículas que se van organizando entre el nodo y los vientres. Las diferentes ondas sonoras generan distintos patrones. Vamos a escuchar algunos. 2578. Go ahead and have some more, please. 2578. Bien. Cuando yo apago, se corta el bloque, ¿no? Espero que sí, porque si no estoy hablando sobre el sonido. Y no sé. Bueno, no sé cómo se está escuchando. Esta instalación de Carsten Nicolai, que está en el andante, en la sala andante, se llama Velebane, que es una fuente de ondas. Es una fuente plana que se rellena con agua, que está apoyada sobre 4 parlantes grandes, como de 15 pulgadas, 18, no recuerdo bien, que transmiten unas composiciones sonoras hechas por el artista, por el Carsten Nicolai, también conocido como Albanoto. Estas vibraciones se transmiten a través de la superficie del agua y van generando los distintos patrones, estos que veíamos en clase. Ahorita se basa en estas inusuales propiedades físicas del agua, este modelo de prueba estético, científico que tiene el trabajo de Carsten Nicolai muchas veces. Tiene que ver con esta cuestión de la forma de las energías, cómo son capaces de modular las partículas, un poco lo que hablamos. Pero ahora también traigo que como justamente el agua es algo que se va a hablar a futuro, que es en la siguiente clase, creo. Pienso que nuestro cuerpo está compuesto por mucha agua. No sé, el 60%, el cerebro tiene 70% y así, ¿no? Los pulmones un montón. Imagínense si las frecuencias sonoras al incidir, al entrar en contacto con el agua, empiezan a generar estos patrones. Imagínense lo que sucede con nuestro cuerpo, con las oscilaciones que impactan a nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la obra de Carsten Nicolai, para que entiendan de qué estoy hablando. Ahí cambia la frecuencia, pasa lo mismo que en la placa de Chladni. No. Bueno, por ejemplo, esta obra está completamente vinculada con ese pasado, ¿no? Con el pasado de Chladni, como lo estaban las otras obras con algunos otros temas y descubrimientos científicos y de la música. En este caso, estos diseños cinemáticos también se llaman cinemáticos sonoros. Fíjense en el diagrama del caparazón de la tortuga cómo coinciden, ¿no? Cómo coincide que si uno se acerca a las frecuencias, a tales frecuencias, puede encontrar en esos patrones una semejanza o una conexión muy directa con esa organización del caparazón de la tortuga. No, pienso que todas las ondas que andan dando vuelta, como la resonancia Schumann, que es una resonancia que está en el aire, ¿no? Está todo el tiempo no sonando, pero está en el aire, está en la Tierra, que es una frecuencia de 7.8 Hz, que fue durante muchos años, que se crea como en esta cuestión de los rayos, de la ionosfera, y las oscilaciones, y el movimiento del aire, y todo, viaja a través de la Tierra, y nuestro cuerpo todo el tiempo está recibiendo frecuencias que escuchamos, que no escuchamos, que están fuera del rango audible, que son frecuencias por ahí mucho más bajas, que no
las podemos percibir a través del oído. Pero ahora, en los últimos años, esa frecuencia se ha elevado a 15, a 25 hercios, es decir, que el tiempo se está acelerando, o al menos esa frecuencia se está acelerando, ¿no? Entonces, acá encontramos en la obra de Carsten Nicolai el tema del agua, la reacción del agua a las frecuencias, a los patrones de Chladni, hasta lógica del crecimiento orgánico de muchas cosas. Vamos, hay una trama detrás de todo esto que no, me parecía importante conectar a la hora de pensar las obras y pensar esta obra, ¿no? Ahí está más o menos, es una bandeja de aluminio que tiene agua, un CD, ese CD contiene unos audios, contiene muchos audios, cada audio, algunos son más audibles que otros por las frecuencias que maneja. En la pared de la sala van a encontrar 4 fotos que se corresponden a 4 frecuencias sonoras, a 4 patrones, o sea, y el agua en reacción a esas 4 frecuencias, creando estos patrones. Y lo interesante de pensar al sonido ya fuera del mundo de la música, sino otra vez en conexión con cuestiones físicas. Las instalaciones sonoras pasa mucho esto, que el sonido ya no está en función o dentro del lenguaje musical, sino que está articulándose de manera poética, de una manera más directa o indirecta con el material o con la imagen, y después con una cuestión física, que va, y además que el sonido le da a las instalaciones y las esculturas una dimensión del tiempo, un objeto, es decir, el sonido se va desenvolviendo en el tiempo, va cambiando, en este caso los patrones van cambiando, y uno puede ir viendo cómo se va alterando el agua en relación a estas frecuencias. Y la última de las obras, que tiene que ver con la armonía de las esferas, que contaba antes de Pitágoras, y la sala se llama La naturaleza reinterpretada, que tiene que ver con cómo los artistas abordan este concepto de la naturaleza, del espacio, del cosmos, de maneras y con materiales contemporáneos, desde ópticas muy distintas, con temas que atraviesan esta relación con la naturaleza, pero desde una reinterpretación muy distinta. En esta sala conviven todas estas reinterpretaciones de la naturaleza. En este caso, la armonía de las esferas, que es esa antigua teoría que hablé hoy al principio, un poco que este universo está gobernado por proporciones numéricas armoniosas, el movimiento de los astros, el sol, la luna, los planetas, las proporciones musicales, bueno, está muy presente en esta sala, y tiene que ver también con una cuestión que aparece mucho en la música, que es el azar. Y es una manera de hacer una transposición de una partitura a un dispositivo visible que genera sonido. Lo que pasa en esta obra de Deleuze, que es Schliemann, que son estas piscinas, estas piletas que tienen agua y tienen unos cuencos que, a través del movimiento del agua por unas bombas, estos cuencos se van tocando y van generando una melodía infinita, una composición infinita. La obra de Deleuze se presenta así, como la foto que están viendo es de proa, y es una composición aleatoria, creando también un paisaje visual, en esta relación de los planetas, de las oscilaciones, los movimientos. Hay una simplicidad maravillosa, pero con una atracción y una dimensión conceptual y sonora fascinante. Cada cuenco tiene una nota. Estos cuencos son los planetas, sus oscilaciones por momentos se cruzan, golpean y suenan y generan una composición que, si uno se sienta, yo recomiendo sentarse en este banco acá, que nos permite escuchar más bien el estéreo, pero bueno, si uno quiere también cambiar el plano, se va hacia atrás y puede tener como la superposición de las dos en planos distintos, que tiene también mucho que ver con la música, ¿no? Como hablábamos hoy, el tiempo, la textura, el ritmo, el pulso, y acá la música, la suite, la música aleatoria, el azar. El azar en la música se utiliza hace muchísimos años, pero en el siglo XX cobra mucha fuerza, y a mediados del siglo XX es tremendo como el azar empieza a gobernar en el mundo de la música en miles de versiones distintas. Pero quiero conectar la obra de Deleuze en esta lectura otra vez con algo muy lejano, que son estas arpas eólicas del siglo XVII, de Kircher, que es Damasio Kircher, era un monje jesuita científico
que hacía estas experiencias para escuchar el viento con unas arpas, con unas cuerdas como de guitarra, que tenía una caja de resonancia y las ponía al viento, y el viento movía las cuerdas, y según la velocidad del viento y la incidencia del viento sobre las cuerdas, se podía escuchar esta máquina armónica autómata. Lo interesante de esta máquina, que pasa también con la obra de Celeste Boursier, cuando uno la va a escuchar se quiere quedar ahí a vivir toda la vida, porque es hermoso lo que sucede. Bueno, estas arpas eólicas de Kirchner se usaban para dormir. Uno las ponía en la ventana, cerca de la cama, y dejaba la ventana abierta, entraba el vientito, hacía sonar la armonía, estar preciosa, y uno se dormía. Pero tenía que ver con acá como el viento, con el caso del movimiento del agua, los cuencos, el viento moviendo las cuerdas, generaba esta música infinita, esta música que no tenía fin, que era accionada en el caso por el viento, en el caso de Celeste Boursier por el agua. Y en la tradición también, Celeste Boursier tiene mucho que ver con la técnica heredada de Dada y de Fluxus, del do it yourself. Esta obra primero la hizo por primera vez en su casa, en la bañera, con unos cuencos, y probó una versión muy precaria, que fue la primera que se mostró en Buenos Aires hace muchísimos años, con unas tacitas, en unas tipo pelopinchos redondas, unas capiletas, piscinas de goma. Y Celeste Boursier tiene toda la tradición de la música también neoyorquina, de la experimentación, del punk, de todo esto. Tiene muchas obras, en muchas de sus obras se encuentra esta idea de poner un dispositivo en accionarse y que genere una música, como también es el caso de, bueno, voy a poner un ejemplo de esta y después paso a la siguiente. La indeterminación o el azar o todo esto también era un enfoque de la composición que uno de sus pioneros fue John Cage en el siglo XX, esta capacidad de generar una pieza para ser interpretadas de formas muy distintas. En este caso hay algo del azar, la interpretación no es tan distinta, es más bien la indeterminación de cómo el instrumentista, el músico aborda la partitura. Por ahí en John Cage quedaba más presente, que podía ser muy distinta. En este caso es un azar bastante más limitado, pero es infinito. Nunca sabemos bien cuántas notas van a suceder. Es como poner una base de datos de notas a ejecutarse de manera aleatoria en el tiempo. Yo pienso en la música, en la armonía de las esferas, en el movimiento de los planetas, en lo infinito, en las resonancias de los cuerpos, en el encuentro, en el movimiento. Hay como muchas cosas que sugiere esta pieza, que a la hora de entregarme también, más allá de todos estos pensamientos, me entrego también a la experiencia, que es lo que está, y es una forma también de abordar la muestra, ¿no? Como sentirla más que analizarla, ¿no? La muestra de proa, hay algo muy de la experiencia, que también es muy del sonido, ¿no? Entregarse a otro tipo de experiencia, que ya no es tanto la intelectualización de las obras, sino más bien someterse o entregarse a estas situaciones inmersivas, sonoras, visuales, y perderse en ellas, ¿no? Otra obra similar, que es From Here to Here, de Celeste Boursier, del mismo artista, que sigue con la tradición de la música aleatoria, la música al azar, con pocos elementos regulados con pautas. Algunas pautas están presentes, algo de la improvisación, algo de la interpretación que tiene que ver. En este caso son guitarras que están puestas en una sala, las guitarras están enchufadas, y genera como un ecosistema de pájaros donde tienen sus viviendas, sus espacios recreativos, su comida, el agua, digamos, pueden vivir ahí un tiempo, y en esa aleatoriedad del comportamiento de los animales va a estar, digamos, sonando, y va a estar interactuando la música en la sala. Uy, perdón. I have been invited.
have been invited by the Copenhagen Contemporary to. Bueno, cerramos con esta pieza. Muchas gracias por conectarse, encontrarnos acá, escuchar esta presentación. Voy a poner el video. Espero que se hayan encontrado resonancia también en ella, en su búsqueda personal, en sus inquietudes, en su experiencia con la música y el arte sonoro, o de donde vengan, no sé, que haya resonado también en ustedes. Not wholly or in full measure, but very substantially, the greatest honor that is possible to confer.